Nos encanta que estés aquí, este evento es tuyo. ¿Qué estás pasando hasta docente 2023? Recuerda que todavía hay mucho para aprender y disfrutar. Queremos aprovechar para compartirte que hoy puede iniciar tu cambio de vida. ¿Has pensado en cursar una maestría o un doctorado pero el tiempo o el dinero no te lo han permitido? Nosotros tenemos la opción ideal para ti. Nuestros posgrados intensivos se cursan 100% en línea. No pierdes tus fines de semana porque las sesiones con tu tutor o tutora son de 1 hora y el resto del trabajo lo haces en nuestro exclusivo ecosistema de aprendizaje especialmente diseñado por nuestros expertos internacionales. Puedes entrar en él a la hora que quieras y desde donde estés. Además, contamos con Catapulta Educativa, un financiamiento que te permitirá pagar desde 1,033 pesos al mes. ¿Qué esperas? Transforma hoy tu futuro profesional y pierde el miedo al éxito. Pregunta en el chat. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este tercer evento del tercer día de esta fiesta docente que es para todos ustedes en celebración de, que es en celebración del 15 de mayo. Bueno, ahorita vamos a tener brevemente la conferencia de la doctora Patricia Ganem, solo que tuvo un pequeño inconveniente, por lo que nos estará acompañando la doctora Mayra Castañeda, en lo que se puede incorporar con nosotros la doctora Patricia Ganem. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, muy amable. La verdad, muchísimas gracias, Minerva. Bueno, pues tenemos esta situación, ya saben, de pronto la tecnología no tiene palabra de honor. Estamos tratando de solucionar por acá una situación con respecto a la conexión de la doctora Ganem, pero bueno, pues aprovechando este tiempo, ya ven que en la tarde hubo una transmisión, tuve una transmisión así breve, nada más para empezar a platicar, para abrir los trabajos del día de hoy. Y pues bueno, pues aprovecho ya que hay este espacio, vamos a compartir. Lo que nos va a compartir la doctora Ganem es acerca de en toda reforma educativa, lo primordial es el aprendizaje, ¿sí? Y yo creo que eso es algo que no tenemos que perder de vista. Lo que necesitamos hacer, el proceso primordial de la escuela, de la escolarización, es el aprendizaje. Entonces, hablaba el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio de una visión que nos propone, una visión epistémica, una visión filosófica muy, muy importante en muchos sentidos, porque tiene que ver con justamente estos procesos de aprendizaje, pero un proceso de aprendizaje que va más allá de lo didáctico, de lo metodológico. Nos hablaba de esta visión de la comunalidad, de poner por encima lo común, de consolidar. Bueno, ahí están viendo atrás de mí la frase, el eslogan de la 11ª emisión del Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa que tendremos en Oaxaca, justamente, con todo esto de consolidar lo humano y forjar lo común, ¿sí? Porque cuando hablamos de aprendizaje, tenemos que darnos cuenta que estamos formando sociedad, estamos formando civilización. Entonces, es algo que como docentes, independientemente de la parte metodológica, independientemente de la parte pedagógica, independientemente de la parte didáctica, que es el día a día, tenemos que fijar nuestra atención en qué estamos enseñando, ¿sí? Y cómo lo estamos enseñando. ¿Cuáles son esas metodologías, que pueden ser metodologías activas, metodologías globales, sociocríticas, como ustedes le quieran llamar? Pero son estas metodologías que activen desde luego el pensamiento,
que desarrollen la motivación, que generen este interés por el aprendizaje, pero sobre todo el amor por el aprendizaje, el que sea un evento divertido, que sea algo que se fije en nuestra memoria gracias a la emoción, como dice por allá Francisco Mora, pero sobre todo que conecte a nuestro estudiante o a nuestros estudiantes, porque los tenemos que ver en lo común, pero también en lo individual, porque cada uno es diferente. Que fijen esta necesidad de aprender constantemente. Nos comentaba por ahí la maestra Guadalupe Con, que acaba de compartirnos su experiencia como docente de ya muchísimos años, en este sentido de cómo a ella el aula incluso la salva de una enfermedad muy grave. Pero yo creo que aquí lo interesante es cómo de pronto las cosas han cambiado, las cosas se han volteado, digamos, en gran sentido, porque ya la escuela empieza a ser este espacio, esta institución, que en lugar de resultar un refugio, de resultar un espacio seguro para nuestros chicos, un espacio de crecimiento, empieza a ser un espacio opresivo en muchos sentidos, que así lo empiezan a percibir. Y cuando uno dice, es que yo disfrutaba mucho estar en la escuela, o yo disfrutaba mucho, a mí algo que me sucedía mucho era que yo siempre apelaba al orden de lista, ¿no? Siempre les decía a los maestros, no, pero por orden de lista, por favor, maestro. O sea, que nos llamara al frente, que fueran las respuestas, que se fuera la primera persona que se entregaran no sé, que se entregara el ejercicio o lo que fuera, pues, o la lectura por orden de lista, porque yo siempre era el número 3 o el número 4. Y había días que yo quería ser Aguilar, ¿no? El primero, la primera persona en la lista. Y eso es algo que de pronto causa mucho terror a muchos jóvenes, ese orden de lista, ¿no? Y ser de los primeros en la lista y tener que pasar primero. Entonces, el disfrutar la escuela y el disfrutar el proceso de aprendizaje se ha convertido en algo atípico, se ha convertido en algo que a nivel social, a nivel de percepción social entre los mismos jóvenes y entre los mismos, entre muchos chicos, es repudiable, ¿no? O sea, ¿te gusta la escuela? ¿Por qué te gusta la escuela? Bueno, porque es el espacio seguro, es el espacio en donde aprendo, o debería de ser así en muchos casos, que además es un proceso que se va dando a lo largo de la vida, conforme van creciendo los chicos, se va convirtiendo en algo mucho más complejo, ¿no? La relación con todo el concepto, toda la conceptualización que tenemos de la escuela, porque hay muchos chicos, que hay que decirlo, sí les gusta el aprendizaje, sí les gusta aprender, sí les gusta tener una estructura escolar, sí les gusta responder a una serie de estímulos que tienen que ver con este aprendizaje escolarizante. Sin embargo, no lo aceptan con sus pares porque resultan repudiados, ¿no? O incluso, como decía el doctor José Luis Alcántara el día de ayer, devienen en víctimas de acoso o de bullying. Entonces, bueno, yo creo que son cosas que tenemos que analizar. Tenemos que festejar, desde luego, ser docentes, nuestra labor es maravillosa, pero sí tenemos que estar en esta lógica de entender cuáles son esos procesos sociales que viene aunado no solo a un proceso de reforma educativa, porque la reforma educativa, ya hemos vivido N cantidad de reformas educativas quienes ya llevamos algún tiempo aquí en esto de la educación. Yo llevo ya más de 30 años en la educación y déjenme decirles que algo que he aprendido es que la reforma educativa finalmente la hacemos los maestros, porque el maestro permite o no que pase la reforma educativa al aula. Podemos simular mucho en el papel, podemos poner todos los reportes que nos pidan, podemos llenar todos los formatos que nos soliciten, podemos buscar una serie de estrategias para salvar la parte administrativa, la parte burocrática.
Pero si nosotros no estamos convencidos de que lo que se está planteando en una reforma va a ser benéfico para nosotros y para nuestros estudiantes, esa reforma no va a pasar, ¿sí? Entonces yo creo que aquí nos tenemos que plantear qué es lo que viene o qué es lo que se está proponiendo. Yo sí les pediría que analizáramos esta visión que nos propone, que incluso fue muy claro el doctor Juan Carlos en cuanto al hecho de que no la NEM ni la 4T están hablando de un cambio paradigmático real, no están hablando de transmodernidad, siguen siendo propuestas neoliberales, siguen siendo propuestas patriarcales y coloniales, ¿sí? Que está basado en una serie de modelos que se han tomado, por ejemplo, sí del sur del continente y sí se ligan a estas pedagogías del sur, pero no ha trascendido más allá de la forma. No hemos llegado a la parte del fondo, a empezar a pensarnos no desde lo individual, sino desde lo colectivo, pero además traspasar esa frontera también y llegar a la parte donde nos demos cuenta que lo primordial, que un árbol, que una piedra, que nuestro planeta es mucho más importante que nosotros. Nos hemos arrogado el derecho de ser los sapiens sapiens, la especie sapiens sapiens. ¿Quién se puso Homo sapiens? Pues nosotros mismos. Y Homo, no humano, no otro término, no ser pensante o ser sabio, sabio, sino hombre, ¿sí? Y esto viene desde la parte del eurocentrismo, del patriarcado, de estas formas de dominio y de poder más allá de lo que tiene que ver con las nuevas visiones de, del entendimiento entre nosotros como civilización, no solo entre nosotros como comunidad, sino también con los otros elementos que nos rodean. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo que tenemos que analizar, tenemos que pensar, tenemos que recobrar esa postura y esa necesidad de ser nosotros los hacedores de educación y retomar nuestro poder, no en el sentido de autoridad o de ser autoritarios, sino en esta capacidad y esta gran responsabilidad también que tenemos de ser enseñantes, de ser el vehículo para propiciar una serie de procesos en nuestros estudiantes que los lleven a pensar, a pensarse, a analizar, a construir su realidad y sobre todo a trabajar desde una visión diferente la construcción de un mundo, de una civilización, porque en realidad no somos el mundo, somos una civilización, somos una especie más sobre el planeta que tiene un gran poder de destrucción, desafortunadamente. Y estamos tan concentrados en esta parte de la destrucción que estamos a punto de destruirnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, la invitación es sobre todo a entender cómo este momento de transición que estamos viviendo, por lo menos en educación, en escolarización, vamos a ser ciertos, porque no abarcamos toda la educación, en la escolarización en nuestro país, en donde se nos está planteando un modelo educativo diferente con el que estamos batallando, con el que estamos peleándonos en realidad en muchos sentidos, que de pronto hay muchas tendencias. A mí ahorita me han estado haciendo algunas entrevistas y me preguntan mucho esto del asunto del adoctrinamiento, ¿no? De si se está buscando con los libros de texto, con los planes y programas de estudio, porque es un pánico que tienen espantoso los padres de familia, que se adoctrine a sus hijos. Yo aquí pensaría, bueno, en primer lugar, muchos de ellos los llevan a la doctrina religiosa, ¿no? Entonces, tanto miedo a la doctrina no le tienen, por un lado. Por otro lado, también es cierto
que hemos vivido un adoctrinamiento. No se ha hablado de tal explícitamente, pero vamos a ser ciertos. ¿Por qué pensamos que nosotros somos mejores que los otros? ¿O por qué pensamos que nosotros tenemos más derechos que el de junto? ¿O por qué pensamos que somos más importantes que la conservación de nuestro planeta o la conservación de ciertas especies? ¿O por qué la cuestión del dinero no nos deja dormir? ¿O por qué la idea de que tenemos que pagar el carro del año, o tener la casa más grande, o hacerle muchas remodelaciones, o tener el último iPhone, es algo importante para nosotros? Bueno, yo creo que todo esto viene de un proceso de adoctrinamiento. Entonces, esto lo aprendimos, sí lo aprendimos en muchos espacios, no podemos hablar solo de la escuela, pero lo cierto es que la escuela ha, en muchos sentidos, preservado y fortalecido esta visión del mundo, esta visión de que lo válido es lo científico, ¿no? Además, muchas veces ni siquiera tenemos claro qué conocimiento es de validez realmente científica. No tenemos claro qué tiene que ver con las matrices disciplinarias, las matrices filosóficas, la interconexión entre el conocimiento, la transversalidad, la transdisciplinariedad, todos estos conceptos que van ligados a una visión del mundo y a una cosmovisión de cómo debemos comportarnos como seres humanos. Entonces, bueno, yo aquí sí pensaría en replantear todas estas visiones y en entender que lo que estamos haciendo ahorita, estos procesos que se están dando a través de los CTEs, tienen que ver mucho con una metodología y una forma de trabajar jerárquica e impositiva que se ha venido preservando a lo largo de los años, ¿sí? Estamos esperando que nos digan qué hacer y cómo hacerlo constantemente. Y tenemos mucho miedo de pronto de que el supervisor diga que las cosas no se hacen de cierto modo, o que el director plantee una propuesta que no vaya de acuerdo con lo que hemos estado trabajando. Estamos buscando respuestas, pero nos estamos haciendo pocas preguntas. Ayer hablaba, por ejemplo, la doctora Susana de la inteligencia emocional, de la inteligencia emocional, de la inteligencia artificial, perdón, de la inteligencia artificial y esta amenaza que de pronto nos está significando como docentes, ¿sí? ¿Qué pasa con esta amenaza, con esta idea de que eventualmente podremos ser sustituidos por una máquina? Y no solo como docentes, ojo, como personas en general, ¿sí? De pronto, si nosotros nos ponemos a analizar un poquito la tendencia de nuestra civilización, de nuestra sociedad, de esta sociedad que prioriza el dinero, lo mercantil, el valor del mercado y todos estos conceptos, nos daremos cuenta que hay muchas profesiones, muchos oficios y mucha gente ha perdido su trabajo justamente por el desarrollo, por la cuarta revolución industrial, que es el desarrollo de las inteligencias artificiales. Entonces, yo creo que esto es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Ya llegó la doctora Patricia Ganem. Esta es una gran oportunidad para empezar a reubicarnos en esta idea, ¿no? En esta idea de qué es lo realmente importante. Bienvenida, querida Patti. Ahorita pues nos va a hacer el favor nuestra apreciada Minerva de hablarnos de tu trayectoria. Bienvenida y bueno, yo te dejo. Muchísimas gracias. Gracias. Hola. Ay, Hola, Minerva. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de su trayectoria. Ahí está. Es profesora de la Normal Frances
Pasteur, licenciada en Pedagogía por la Normal Superior FEP, diplomada en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestra en Pedagogía Terapéutica Superior por la Universidad Pontificia de comillas, Madrid, España, maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y doctora en Medida, Diagnóstico y Evaluación de la Intervención Educativa por la Universidad de Anáhuac. Se me movió un poquito esto. Ha coordinado libros como Escuelas que Matan, volúmenes 1 y 2, Cómo ayudar al niño a resolver problemas, Mujer, esposa, madre y profesionista, la evaluación de la práctica docente en la educación superior. Además es coordinadora y autora de la serie Formación y Práctica Pedagógica en Noriega Editores, entre otros. En la Secretaría de Educación Pública se desempeñó como secretaria técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, CONAPACE, de agosto de 2008 a marzo de 2016 y como directora general para la interlocución con los docentes hasta febrero de 2019. Dentro de la misma secretaría, recientemente concluyó su cargo como consejera ciudadana, de la Comisión para la Mejora Continua de la Educación, donde desempeñó hasta marzo de 2023. Es fundadora del Grupo LOGA, Servicios de Capacitación y Asesoría Pedagógica, organización en la que actualmente se desempeña como directora general. También es fundadora y consejera de Suma por la Educación, organización de la sociedad civil encargada de dar seguimiento a la política educativa, miembro de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Forma parte del equipo de Educación con Rumbo y presidenta de la Comisión de Educación de Coparmex, Ciudad de México, y vicepresidenta de Educación Básica en la Comisión de Educación de Coparmex Nacional. Integrante de la Red Nacional de Capacitadores y Educadores de México, también socia fundadora de la Asociación Nacional para la Inclusividad Educativa en México, vocera del Consejo de la Comunicación y del Consejo Coordinador Empresarial en temas educativos. Y en sus propias palabras, dar clases y haber educado a su hijo han sido las experiencias humanas más enriquecedoras que la han hecho mejor persona y mejor profesionista. Con ustedes ahorita va a estar en un momento la doctora Patricia Ganem. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, Minerva, muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias a todos los participantes. Y bueno, pues me gustaría empezar a poner este énfasis que ya la doctora Mayra empezaba a trabajar, a profundizar sobre lo que verdaderamente importa dentro del tema educativo. Y cuando hablamos del tema educativo, estamos observando no solamente la influencia o la intervención que se hace desde la escuela, que es el ámbito más organizado, más sistematizado, en el cual la sociedad mundial ha confiado para verdaderamente hacer un proceso de acompañamiento de las niñas, de los niños, de los jóvenes. Por supuesto que la educación escolarizada es muy importante, pero cuando hablamos de educación, también hablamos de la influencia, de las experiencias que tiene la familia. Es en el ámbito familiar cuando nosotros encontramos esas primeras experiencias, esos primeros encuentros de convivencia, esas primeras formas de participación. Nos descubrimos a partir de nuestra familia. Si hay hermanos o hermanas, también experimentamos en la relación con ellos una serie de aprendizajes muy importantes. Pero también hay otras maneras de educación que son más informales, como las que podemos tener en la relación con los amigos de nuestro entorno, de nuestra colonia, los aprendizajes que se dan en espacios recreativos, como puede ser un parque, como puede ser otra actividad recreativa como un cine, un zoológico, los viajes. Es decir, los seres humanos encontramos en las experiencias con otros
oportunidades de poder procesar información, volverla conocimiento, con ese conocimiento enriquecer procesos tan importantes como es el lenguaje, como es nuestra capacidad de ir integrando categorías con las cuales vamos a comentar el mundo, vamos a dialogar con los otros, vamos a profundizar, vamos a hacer preguntas, vamos a ser creativos, vamos a plantear curiosidades y a partir de cualquier experiencia no se detiene un proceso tan importante como es nuestra capacidad de aprender. Y la capacidad de aprender en el ámbito formal o no formal, he citado algunos ámbitos donde se da este proceso, el aprendizaje va a enriquecerse, va a cambiar, va a modificarse de acuerdo a nuestra edad, a nuestra capacidad de procesar información, le va a depender también de nuestras necesidades. Yo quisiera que todos y cada una de las personas que hoy nos acompañan en esta sesión piensen algún aprendizaje que hasta la fecha sea duradero y que lo utilicen o que si bien no lo utilizan mucho, siempre está presente. Quiero pensar en un número telefónico, quiero pensar en una habilidad, quiero pensar o proponerles alguna canción, algún poema, alguna práctica, por ejemplo, culinaria para cocinar. Por favor, les pido que piensen en algún aprendizaje que ha sido muy significativo, ha sido duradero, los ha acompañado y tenga una experiencia profunda de satisfacción. No quiero proponer que recordemos aprendizajes que no han sido satisfactorios, que también los tenemos. Vamos a concentrarnos en un aprendizaje profundo, satisfactorio, un aprendizaje gozoso, algo que nos acompañe permanentemente. He citado algunos ejemplos. Ustedes piensen en alguno. Esos aprendizajes que nos acompañan hasta hoy en día y que los adquirimos tuvieron justo las características que yo mencioné al principio. Fueron aprendizajes producto de una etapa de nuestra vida, que fue acompañado también de una necesidad, de un interés, de una motivación. Pero además de esa etapa de nuestra vida, de ese interés, de esa necesidad, inmediatamente hubo una voluntad, una disposición precisamente para adquirirlo. Fuimos vinculándolo a un uso, a una aplicación y hasta nuestros días la experiencia cognitiva y emocional nos sigue acompañando y cuando cantamos esa canción, cuando hacemos ese tequido, cuando nos subimos a los patines o andamos en bicicleta, cuando utilizamos ese aprendizaje, siempre habrá algo importantísimo que es un aprendizaje duradero. A partir de aquí, lo que yo quiero insistir es que maestros, maestras, estudiantes del hecho educativo, el aprendizaje es el centro de cualquier tipo de intervención. Pero cuando hablamos de reformas educativas, cuando hablamos de una transformación que queremos hacer, siempre debemos de pensar que el tipo de aprendizaje, las estrategias, los materiales se van a enriquecer, se van a cambiar porque va a mejorar el proceso de aprendizaje. Y si ustedes me lo permiten, la explicación que hemos venido generando del aprendizaje desde que la psicología se hace cargo de estudiar este fenómeno, hemos venido evolucionando desde una psicología conductista
donde la fórmula de explicación del aprendizaje era estímulo-respuesta. Yo estimulo, el sujeto responde. Esa fue la primera explicación que le dimos al proceso tan complejo, multifactorial y verdaderamente trascendente del aprendizaje. Y eso sigue siendo cierto, pero está incompleto. ¿Qué pasó a nivel de las familias, a nivel de los medios informales de educación o desde la misma educación escolarizada? Utilizamos la fórmula. Entonces, pensábamos que si dábamos estrellitas, los niños se iban a portar bien. O si utilizábamos diplomas, los chicos iban a mejorar el aprendizaje. Y nos dimos cuenta que efectivamente se puede dar, pero no en todos. No todos responden a los mismos estímulos. Entonces la psicología, conjuntamente con muchas otras áreas, siguieron estudiando este proceso de aprendizaje. No debo de omitir decir que las primeras experiencias escolarizadas se dieron en función de este paradigma. Así se diseñó el currículum, así se abordaba metodológicamente los contenidos, así se trabajaba dentro del aula. No estaba mal, era lo que sabíamos del aprendizaje, pero luego se abonó estudios sobre la percepción humana. Y decíamos, desde los teóricos de la Gestalt, desde los teóricos de la percepción, que procesamos el estímulo, no solo lo captamos, y no de cada estímulo hay una sola respuesta, sino pasa por nuestra experiencia, por nuestra capacidad de atención, por la capacidad de procesar ciertos elementos y cierta información, por lo que la respuesta de cada alumno, de cada visitante al cine, de cada persona que vemos en la calle es totalmente distinta. No me dejarán mentir. De repente vamos al cine, nos recomiendan una película y luego la comentamos, ¿no? En un café, en una comida familiar, y parece que vimos películas distintas. ¿Por qué? Porque el procesamiento por cada uno de nosotros es distinto. El aprendizaje también lo es. Y qué bueno que llegó todas las teorías de la percepción porque abonaron nuevas cosas y se empezaron a hacer reformas educativas, reformas escolares, creación de modelos educativos que atendían precisamente ese paradigma. Pero no frenamos ahí. Vino toda la teoría de la cognición, donde se menciona que un estímulo es procesado, ese procesamiento es intervenido por el cine, por la policía en la calle, por el maestro, por la persona que nos está dando un curso. Y ese procesamiento, ese acompañamiento va a generar respuestas diferentes. Y se hicieron reformas en el mundo en función de ese paradigma. Fue cuando en 1940 a 1960 del siglo pasado, se hacen estudios, mediciones sobre los procesos de aprendizaje. Sale un informe que revolucionó a nivel mundial, que es el informe Coleman. Yo les invito a revisarlo porque a partir de ese informe, instancias, instituciones internacionales y locales en cada uno de los países empiezan a observar de una manera mucho más sistemática, de una manera mucho más organizada, lo que pasaba en el sistema educativo de cada país. Vienen enormes reformas desde Pierre Fort, desde los 4 pilares de la educación y ahora los futuros de la educación. La
lectura mundial, internacional, sobre cuáles son las mejores estrategias para acompañar los aprendizajes, ya no nos va a dejar. Y México vive hoy una reforma educativa. ¿Por qué? Porque hay un cuarto paradigma, el paradigma psicosocial o la educación basada en vínculos o en el pensamiento crítico, en la colaboración, que además es muy pertinente para educar, formar, acompañar y desarrollar una serie de habilidades que nos van a servir para enfrentar los retos del mundo a nivel internacional, ¿no? Se ha hecho una gran crítica, estamos en rupturas de paradigmas muy fuertes acerca de los modelos económicos. Y es cierto, todos los países se han dado cuenta que hay ciertos modelos que han generado individualismo, un consumismo no galopante que no nos ha llevado más que a una separación del otro, a una degradación del clima, de las condiciones naturales del planeta. Y hoy por hoy el mundo entero está pensando sobre cuál es el mejor modelo, cuál es la mejor planteamiento que podemos hacer para educar en la escuela. Entonces, del conductismo pasamos a la teoría de la percepción, a las teorías cognitivas y hoy a las teorías psicosociales. Pero maestros, maestras, estudiantes, personas que hoy nos acompañan, es muy importante que desde el aula, desde la familia, desde los sectores educativos, sociales en general, nos adelantemos. Y les voy a decir por qué. Porque el maestro, la mamá, el papá, la abuela, el que atiende un parque o un zoológico, se adelanta a muchos estudios porque observa de manera muy directa el comportamiento y las formas de explicación que las personas vamos dando. Entonces, la mejor reforma educativa es aquella que se centra en mejorar el gran proceso humano con el cual garantizamos que nuestra naturaleza se comporte como lo que somos, como personas. Por eso hoy hablamos en el mundo de humanismo, hoy hablamos en el mundo precisamente del desarrollo de habilidades para la humanización, para la planetarización, porque no nos va a alcanzar habilidades o competencias o comportamientos individuales. Clasificar la basura requiere no solo de mi disposición personal, sino de pensar que eso nos beneficia a todos. Entonces, por eso, hoy los maestros, las maestras, los directores, los supervisores, los padres de familia, los empresarios, tenemos que estar muy atentos a qué elementos mi espacio va a acompañar para ir perfeccionando esta manera del aprendizaje. Y miren, maestros y maestras, hoy tenemos algunas premisas que no podemos olvidar. Y justo la reforma que se está impulsando para México trae algunas de estas recomendaciones. Sí he de decir que la reforma que se impulsó en 2011 en México, ¿sí?, que desarrollaba competencias, que hablaba de aprendizajes esperados, y luego la de los aprendizajes clave de 2017, ya hablaban de algunas de estas cosas que hoy se sintetizan en esta propuesta que se quiere implementar dentro de las escuelas. Y algunas de sus premisas importantísimas son: el centro de la actividad no es la planeación, no es el libro de texto, no son los materiales educativos, es cómo el maestro
ayuda al niño, a la niña, al joven a darse cuenta que está pensando, que está analizando la información, que está aprendiendo. Por eso, una reforma que no logra que se transformen las prácticas en donde se da el hecho educativo, pues podrá tener planes y programas distintos y podrá traer materiales muy novedosos, pero si no se transforma la práctica de aula, ahí donde el niño se da cuenta que es capaz de pensar, de analizar, de procesar información, entonces maestros y maestras verdaderamente podrán ir y venir reformas educativas sin que haya verdaderamente una transformación. Entonces, estar centrados en el aprendizaje implica también abonar un elemento importantísimo. No es suficiente ver qué hace el niño en el cuaderno. No es suficiente llenar cuadernos. No es suficiente pasar al pizarrón a los niños, hacer una actividad o resolver alguna pregunta, alguna operación o algún proceso. Lo que es verdaderamente importante es que los maestros vayan dando cuenta de cómo ese chico genera estrategias. El pensamiento piensa con información y con un procesamiento de esa información y un proceso que se establece a partir de esa información, ese procesamiento de la información y esa estrategia que se establece para llegar a un resultado, a una conclusión o a una parte del proceso. Sobre socializar estrategias, ya nos hablaba Vygotsky, ¿sí? Esta parte tan importante de estar atentos a ver qué hace el chico, cómo pregunta, qué hace con la información, qué genera curiosidad en los chicos. Yo quiero platicarles de veras la última experiencia que yo tuve muy cercana con un sobrino de 5 años. Hoy me ha tocado en suerte estar algunos días con ellos por la tarde y resulta que fíjense que el jueves me llaman de la escuela que tenía yo que ir a recoger al más pequeño. La verdad es que el corazón se me fue hasta los pies. Yo dije, ¿qué pasó? ¿No? Esto fue sobre las 12 del día, pues que tiene inflamado un ojo. Bueno, pues lo recogí, vimos qué era, utilizamos algunas gotas para los ojos, estas recetas caseras de hacer un té de manzanilla, lavar el ojo con manzanilla, y si bien ayudó, no era suficiente. Y eso nos dimos cuenta al otro día. Esto no va a ser suficiente, esto ya es una cuestión mayor. Hicimos cita con el oftalmólogo, todo muy bien, ya llega el niño al oftalmólogo, en este caso mi mamá me hace favor, lo lleva, y entonces cuando comentamos la experiencia con el niño en la noche me dice, oye tía, ¿de veras es tu doctor? Sí, hija, es mi doctor, es el que me revisa mis ojos. Ah, oye, pero tú te has sentado en esos aparatos que tiene el doctor. Pues yo decía, pues sí, hijo, me sienta en el aparato pues para observarme los ojos, porque ¿qué crees, tía? También me sentó. ¿Y qué pasó? Dice, mira, yo primero sentí miedo. Oye, ¿y por qué sentiste miedo? Es que los aparatos son enormes, son grandes. Y yo dije, dije, sí, son aparatos grandes, pero yo dije, no puede ser posible. ¿Qué no puede ser posible? Que aparatos tan grandes sirvan para una cosa tan pequeña como es mi ojo, ¿no? Realmente yo me maravillo de las inferencias, las conclusiones, las preguntas, esta vista que tienen los niños y las niñas de la realidad cuando entran en contacto con un cuento, con un conocimiento, con una investigación, con un personaje, las preguntas que se hacen.
esa es la materia prima, esa es la principal observación que debe de hacer un maestro y una maestra, porque ahí está el aprendizaje. Y entonces yo procesaba con él, oye, Carlos, ¿y qué pasó con el aparato? ¿Qué hiciste? ¿Qué te pidió el doctor? ¿Cómo se llama ese doctor? ¿Cuándo se consulta a ese especialista? De ahí, maestros y maestras, de esas preguntas de los chiquillos, de esas reflexiones que hacen, de esas cosas que les cuestionan, pueden surgir verdaderos aprendizajes. Y justo si el niño, la niña, el joven se lleva un concepto nuevo, un personaje, un tipo de texto, una palabra, aumento de vocabulario, un procesamiento, un proceso para poder enfrentar un problema aritmético, geométrico, ahí entonces hay aprendizaje. Entonces, la gran reforma, maestros y maestras, que tenemos que dar seguimiento, que tenemos que ir trabajando, precisamente está en garantizar que los niños, las niñas, los jóvenes que tocan un espacio educativo verdaderamente crezcan. A mí esta premisa de perdemos información porque se dio la pandemia. Oye, cuando el niño pasa de un grado escolar a otro, pierde aproximadamente el 15, el 20% de información. A mí eso en lo personal, siendo maestra, tratando de investigar el fenómeno del aula, tratando de dar capacitación a maestros, nunca me ha conformado. No, es como si dice uno, oye, pues yo metí al banco 100 pesos y fíjate que de un año a otro, pues ya no son 100, ya perdió 20%. Y tú dices, ¿pero cómo? Pues si lo meto al banco, si lo meto en una inversión, es para que crezca. Pues igual me parece que a veces juzgamos esta pérdida de aprendizajes. Ah, no, pues es que es natural, es que es normal, es que bueno, pasa. No, no debería de ser normal. Lo que no está sucediendo en cualquier sistema educativo es que verdaderamente el aprendizaje sea permanente, duradero, progresivo, sostenido. Por lo que deberíamos de revisar nuestra dosificación de contenidos, deberíamos de analizar la pertinencia de los contenidos, deberíamos de profundizar, advertir la profundidad a la que llevamos los contenidos que curricularmente ahí es donde puede haber una enorme cantidad de causales que estén generando que ese aprendizaje sea débil, esté empobrecido, no tenga suficiente robustez y por lo consiguiente se pierda, se genere un empobrecimiento de esos aprendizajes de los chicos. Por lo que esta sesión se llama la verdaderamente reforma educativa, se centra en el aprendizaje. No en los materiales, no en muchos otros elementos. Cada vez más tenemos que ir poniendo atención, qué pregunta el niño, qué se le facilita, cómo traer el conocimiento previo de los chicos, cómo socializar los conocimientos que los chicos tienen sobre un objeto de aprendizaje, cómo lo engarzamos con el propósito de que el aprendizaje vaya siendo una experiencia personal, pero compartida en grupo. Solo así vamos a lograr que la experiencia no sea individualista, como lo generó este paradigma del conductismo. Tú aprendes y a ti te doy el diploma y yo te doy tu 10 y muchas calificaciones. Eso estuvo bien, pero ya se agotó. Tenemos que agregarle que los chicos compartan sus estrategias, que aprendan a socializarlas, que aprendan a tutorearse con el propósito verdaderamente de ir generando habilidades personales, grupales, colectivas,
aplicación, qué me quedo de ese aprendizaje y verdaderamente qué puedo yo hacer con lo que he aprendido. Quiero terminar con una experiencia de una institución secundaria, esta es de secundaria, donde aplicaron algunas de las estrategias de aprendizaje situado. Pues resulta que el tema era migración, ¿no? Entonces los chicos tenían que investigar qué es la migración, cuántos tipos de migración hay. Especialmente el maestro estaba interesado en que analizaran los procesos migratorios en México. Fue imposible que se centraran los chicos en nuestro país, puesto que fueron investigando y se dieron cuenta que es un proceso mundial, ¿no? Que la migración asiática a Canadá es enorme, la africana hacia Europa también lo es, ¿no? Es decir, hay procesos migratorios mundiales. Resulta que conceptualizaron, definieron, categorizaron, platicaron de los tipos de migración y por supuesto que también hubo un análisis de lo que pasa en los procesos migratorios en México. Resulta que cuando la maestra estaba ya en las conclusiones y la conclusión era decir qué posición tenía cada chico al respecto de la migración. Fíjense que me llamó muchísimo la atención el caso de un chiquillo que levanta la mano y dice, mire maestra, yo no tengo posición tomada aún al respecto de la migración en México. Y la maestra muy amablemente le dijo, bueno, ¿por qué? Dice, mira, mi abuelo tiene una granja cerca de donde pasa la bestia. Y resulta que mi abuelo y uno de mis tíos, que se dedican al cultivo y a cosas de agricultura, cada vez que pasa la bestia le avientan piedras. Y resulta que mi abuela y mi tía ayudan a una estación muy cercana de donde pasa la bestia en preparar comida, coleccionar ropa para darle a los migrantes que pueden parar ahí. Y tengo otro tío que está buscando impulsar una iniciativa para que se regulen los procesos migratorios y haya una ley verdaderamente seria. Yo no sé ahorita, en este momento, cuál es la mejor, qué es lo que verdaderamente ayudaría. Y sí estoy interesado, pero necesito más información de cuál sería la mejor manera de ayudar a los procesos migratorios en México y en el mundo. No puedo tomar postura. Realmente me encantó las verbalizaciones del chiquillo y me parece que expresó correctamente su aprendizaje. Maestros y maestras, ese es el reto. Aprendizajes duraderos que permitan que los chicos a partir de ello vayan comprendiendo el mundo, vayan interactuando con él, vayan diciendo no tengo suficiente información o con la que tengo y es esta, mi posición es esta. Me parece que la escuela tiene que replantearse sus prácticas, sobre todo qué hacer con el conocimiento y cómo llevar a los chicos a vivir el conocimiento que les deje la experiencia más importante de la escuela de que el aprendizaje y nuestra educación no se termina con los grados ni con los niveles escolares, sino que debe de ser un proceso que permanezca a lo largo de la vida. Vamos a tener que aprender a enfrentar una relación de pareja, vamos a tener que aprender a ser papás o mamás si así lo decidimos, vamos a tener que aprender a jubilarnos, a volvernos ancianos, a enfrentar un accidente, a generar una buena inversión, a cambiar de trabajo. ¿Cuántas cosas la vida nos depara que van a requerir profundos aprendizajes
no solo cognitivos, sino también psicoemocionales para poderlos enfrentar con verdaderas herramientas. Que toda reforma educativa, incluso la que está viviendo México, tenga como centro el observar permanentemente cómo aprenden nuestros alumnos y que ese aprendizaje sea duradero, sostenido, permanente y creciente. Ojalá que algunas de las ideas que hoy he podido compartir con ustedes les ayude a seguir investigando, a seguir pensando sobre el proceso que implementamos todos los educadores en la familia, en la escuela o en los espacios poco formales, que es la de educar, y la verdadera educación se centra en el aprendizaje. Yo quiero agradecer a la doctora Mayra su invitación y espero que en estas conversaciones que se tienen, verdaderamente estos elementos vayan ayudando y apoyando a ir haciendo mejor los procesos de intervención educativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, muy interesante todo lo que nos comenta, todo lo que nos plantea, mucho de dónde aprender, mucho de dónde reforzar ciertos conocimientos también. A todos, muchísimas gracias por quedarse hasta esta hora, que algunos ya están desde los días anteriores también. Muchas gracias. Bueno, aquí le dicen excelente maestra, muchas gracias por compartir sus saberes, bravo, excelente reflexión, excelente como siempre, muchas gracias por compartir, gracias por compartir sus conocimientos, excelente ponencia, y efectivamente, muchísimas gracias, doctora, bueno, muy, muy interesante siempre todo, y les recordamos que el día de mañana, a partir de las 6 de la tarde, también vamos a estar ya el penúltimo día de esta gran fiesta docente, y ya está también la convocatoria para el 11º Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa en Oaxaca, que esperamos verla ahí también, doctora. Es en diciembre, no se lo pierdan. Las convocatorias, tanto para ponente como para participante, están en comisioniberoamericana.org, para que no se lo pierdan. Y mañana vamos a tener... Vamos a tener a la maestra Lilia Soto con su conferencia Soy una maestra inolvidable, y al maestro Víctor Terán, estrategias para la implementación del plan y programas de educación básica 2022. Así que no lo pierdan, mañana van a ser solo 2, pero muy interesantes, como todo lo que hemos venido viendo. Bueno, pues creo que ya es todo. No sé si gusta decir algo más, doctora. No, que pues esperemos verlos a todos los que están participando aquí en Oaxaca para pensar, reflexionar y seguir profundizando sobre este fenómeno que es tan importante, que es el fenómeno educativo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por estar aquí presentes. Buenas noches a todos. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo, gracias.